Nuestra clase. Aquí está, listo. Bueno, nuestra clase se llama La mujer guiada por el Espíritu. Pero antes de empezar, acompáñeme a una breve oración por la clase, por favor. Padre Santo, Rey mío, Dios eterno y poderoso, Señor, te agradezco mucho, Dios, por esta oportunidad de ver a tantas hermanas reunidas, Señor, de diferentes lugares. Es tan especial, Padre, como tu reino es tan grande, Padre. Y ruego mucho, Dios, que pues esta clase, Señor, sea de gran ayuda, que me utilices, Padre, que me llenes y me guíes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre, pues que esta clase pueda ayudar en sus corazones, en sus mentes, Padre, que tu palabra pueda guiarnos, Señor, y nos pueda dirigir y aún, Señor, pues dar todo lo que necesitamos, Señor, a nuestros corazones, Señor. Quédate, por favor, con nosotras, acompáñanos, Señor, y es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien te lo pido. Amén. Bueno, tener una guía es algo muy especial, ¿verdad? No sé si alguna vez has usado un GPS o has andado con alguien que ha usado un GPS para llegar a algún lugar. Yo particularmente lo uso mucho aquí en Tijuana, para poder llegar a los lugares. Bueno, no tengo mucho tiempo acá, voy para 4 años y todavía hay lugares que todavía no conozco muy bien, ¿verdad? Y la verdad que es padre, ¿no? Ir viendo cómo te va dirigiendo el GPS y te va diciendo que des vuelta a la derecha, a la izquierda, o si haya un accidente más adelante, o te da otra ruta, ¿verdad? Y te sientes seguro de que vas siendo guiado, te sientes cómodo, sientes que es práctico, ¿verdad? Que esa herramienta te vaya guiando. Y bueno, para ser sincera, también a veces ya he andado en algunos rumbos, ¿verdad? Y cuando voy siguiendo el GPS, a veces me dice que me vaya por tal lugar, pero me acuerdo, digo, no, por allí no, me acuerdo que no estaba muy bien la calle, ¿no? Y yo digo, no, mejor me voy por acá y no le hago caso, ¿verdad? Y bueno, no ha resultado algo favorable, ¿verdad? Porque pues termina que hay más tráfico, o hubo un accidente, o están reparando la calle. Y bueno, ya eso pues me vino a complicar, ¿verdad? Y a no llegar a tiempo. Y bueno, les ponía este ejemplo porque, bueno, a veces así es cuando somos guiadas, ¿verdad? Y hoy a través de esta clase vamos a aprender y vamos a poder profundizar. En verdad, esta clase es un tema pues muy amplio, profundo. Con el favor de Dios trataré de poder compartirles, ¿verdad? Lo que yo preparé, esperando que esto pueda ayudarnos, ¿verdad? Y nos pueda dar una idea más clara de lo que es ser una mujer guiada por el Espíritu. Permítanme tantito. Aquí. Entonces, vamos a ver la primera escritura, por favor, acompáñame. En Gálatas 5, del 16 al 18 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y bueno, para hablarte un poquito aquí del contexto, estaba viendo ahí ciertos problemas en la iglesia, bueno, con los Gálatas, y había como discusiones, había ciertos grupos, algunos de la circuncisión, o unos que estaban a favor, otros que no estaban a favor, y estaban teniendo problemas entre ellos. Y de cierta forma, pues Pablo les está escribiendo esta carta y les está haciendo el llamado, ¿verdad? De que ellos ya no se sometieran a la esclavitud de la ley, sino que pudieran vivir la libertad en Cristo. Y bueno, también les hace mención, ¿verdad?, de que los exhorta a una vida de libertad en Cristo para que llevaran fruto en el Espíritu. Y justo después de ahí, él escribe esta escritura donde dice que anden por el Espíritu. Y andar, pues es caminar, ¿verdad? Es algo en el cual nosotros constantemente estamos siendo o guiadas o estamos por un mismo camino, ¿no? Estamos caminando, estamos andando.
Y el llamado o la exhortación de Pablo, ¿verdad? Los Gálatas y también para nosotros era, anden por el Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí habla claramente, dice que así no cumplirán el deseo de la carne. Algo que muchas veces nosotras podemos pensar, ¿verdad? De que nosotras podemos hacer las cosas, que las cosas sucedan. Como mujeres, bueno, pues tenemos, Dios nos ha dotado con muchas capacidades y, y podemos pensar que la lucha, ¿verdad? Que tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros podemos enfrentarla solas. Aquí Pablo nos está diciendo que no es así, ¿verdad? Que debemos de andar por el Espíritu porque si no, no vamos a poder cumplir el deseo del Espíritu, sino que andaremos con el deseo de la carne. Hay un conflicto aquí, permíteme tantito. Ay, es que aquí no se ve, permítame. Ahí va. Andar por el Espíritu indica la necesidad de someterse al Espíritu cada día. Te mencionaba, el conflicto, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. O sea, ¿qué significa esto que es contraria, hermanas? O sea, eh, nosotras cuando nos convertimos, cuando Dios nos llamó, nos escogió, nosotros vivíamos una vida sin sentido, en pecado, en oscuridad. Estábamos, pues, ahora sí, sujetas a la carne, ¿verdad? Nos dejábamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, no reparábamos en lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de Cristo. Pero cuando nos convertimos y nos volvimos a nuestro Dios, recibimos el Espíritu Santo. Y bueno, y cuando lo recibimos, no significa, ¿verdad?, que nuestra carnalidad o nuestra naturaleza pecaminosa murió, ¿no? O sea, sino que el Espíritu vino a habitar, ¿verdad?, en nosotras, pero aún sigue esa lucha, ¿verdad? Seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotras. Claro, iniciamos en el momento de bautizarnos un camino de santificación. O sea, ¿qué significa eso? Que cada día estamos siendo transformadas a ser más parecidas a nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo pronto estamos en una lucha, ¿sí? En un conflicto, en ambas naturalezas. Ambas naturalezas o habitan en nosotras. Está nuestra naturaleza pecadora, pero también está el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu, somos templo del Espíritu. Y la verdad que eso es muy especial, hermanas. Somos muy privilegiadas, somos muy bendecidas porque tenemos el Espíritu Santo. Y Pablo incluso en Gálatas habla, dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Y eso es algo muy especial. Pero aquí, como podemos ver en la escritura, el deseo uno del otro es contrario, o sea, se oponen, luchan constantemente entre sí. ¿Y por qué? Porque no tienen nada que ver, ¿no? Es como decir luz y oscuridad. O sea, el espíritu es santidad, ¿verdad? Es pureza, es el espíritu de Dios, ¿verdad? Viviendo en nosotras. Y totalmente hay una guerra, ¿verdad? Hay una guerra. Y no, aún aunque nosotras a veces estemos como sintiendo de que en cuál parte de, o sea, ¿cómo puedo yo ser guiada, ¿verdad? O cómo puedo vencer en esa guerra? Sí, lo más importante ahorita primero es poder entender que nosotros tenemos la oportunidad de elegir, ¿verdad? De poder luchar o pelear, de desear, de vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque o estamos viviendo en una esfera o en la otra, o nos estamos sometiendo al liderazgo del espíritu o estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Si no estamos si nos estamos sometiendo al espíritu, no podemos complacer el deseo de la carne. Entonces, esto es muy especial, hermanas, porque tenemos nosotras una bendición de poder salir victoriosas en nuestra lucha contra nuestros propios malos deseos, ¿verdad? Que es vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu. Pero como hablábamos ahorita, ¿verdad? Sí hay una lucha, ¿verdad? En nuestro interior, en nuestra carne. Quiero aquí ahondar un poquito en este concepto de la carne, porque no se trata solo del cuerpo físico, sino que también incluye la mente, la voluntad y las emociones. Todas están sujetas por igual a la carne. Se refiere en general a nuestra condición humana.
¿Qué significa esto, hermanas? Que ahora sí que todo nuestro ser, ¿verdad? Todo lo que hay dentro de nosotras, nuestras emociones, ¿no? Yo sé que nosotras, pues, naturalmente, ¿no? Tenemos descontroles, ¿no? Hormonales a veces y en nuestras emociones andamos de una manera, en altibajos, ¿no? No se diga cuando estamos en la menopausia, ¿verdad? O situaciones muchas de nuestra mente, ¿no? En nuestros pensamientos, en las cosas que nosotros queremos hacer o que hay una lucha, ¿verdad? De nuestra mente por hacer lo que a Dios le agrada o por hacer lo que a nosotras nos agrada, ¿verdad? Y igual, de cierta forma, con la voluntad, ¿verdad? Con ahora sí que nuestro carácter, cómo respondemos ante las situaciones, adversidades. Y como les menciono, estamos en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de ser más como Cristo, pero seguimos en esa lucha. Y Pablo lo ilustra muy bien en esta escritura en Romanos 7 del 21 al 25, si gustas acompañarme, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y mira, aquí Pablo, en esa escritura, pues nos ilustra, ¿verdad? La intensidad de la batalla. Él, pues, es un apóstol, o era, perdón, era un apóstol, un hombre poderoso en Dios, ¿verdad? Pero él reconoce que hay una batalla y la reconoce para no tratarla a la ligera, ¿verdad? Sino al contrario, él podía entender que había una lucha con su naturaleza humana y que, bueno, esa lucha la iba a tener hasta la venida de Cristo. O sea, que era una guerra intensa y continua. Y yo sé que muchas veces, hermanas, particularmente yo, en algunas ocasiones me he sentido así. No sé si tú de igual manera te has sentido como Pablo, de por qué a veces estoy esforzándome tanto o a veces siento que no puedo vencer este pecado o estoy luchando y me siento frustrada porque vuelvo a caer o estoy intentando y de nuevo vuelve a pasar o lucho con mi impaciencia o con mi enojo o aún con el chisme, la crítica, no sé, ¿verdad? Cosas así que podemos sentir nosotros o identificarnos con esta lucha con nuestro interior, con nuestros deseos, con los anhelos, ¿verdad? Con las cosas que nosotras estamos deseando o queriendo alcanzar y muchas veces sentimos que por llevar una vida como a Dios le agrada no las estamos consiguiendo. Y podemos sentir esa lucha, ¿verdad?, dentro de nuestro interior, porque principalmente, aunque batallamos en nuestro cuerpo, al final la lucha inicia en nuestro interior, en nuestro corazón, con aquello que anhelamos, aquello que deseamos, ¿verdad? Con tanto, pues ahora sí, con un gran anhelo, ¿verdad? De nuestros corazones que luchan, ¿verdad? Luchan porque muchas veces también queremos hacer las cosas a nuestra manera, no nos queremos someter a la dirección de Dios, o sentimos, ¿verdad? Que Dios, pues está tardando, ¿verdad? En algunas promesas para mí y nos desesperamos y queremos actuar, ¿verdad? Y todo eso hay una lucha, hay un desafío, ¿verdad? Constante en nuestro interior, hermanas. Y de cierta forma es una lucha, el que haya una lucha es algo bueno, porque sí habla de que el Espíritu habita en nosotros y que estamos luchando, ¿verdad? Por querer agradar a Dios. Lo malo sería cuando ni siquiera hay una lucha, cuando nuestro corazón está tan endurecido y estamos tan alejados de Dios que ni siquiera reparamos en lo que estamos haciendo y nos estamos dejando llevar, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecadora. Y pues eso sí, pues no estaría bien, está bien delante de nuestro Dios. Pablo nos dice que la vida cristiana es una guerra. Por lo tanto, para conquistar la carne, uno debe de ver la seriedad de esta batalla y proponerse andar por el Espíritu. Ahora, ¿cómo puedo enfrentar o hacerle frente a esta guerra en mí?
No sé si alguna vez te has preguntado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hago, verdad? Bueno, sí, sé que hay una lucha, sé que hay, mi naturaleza está luchando por querer agradar a Dios, ¿verdad? Pero también hay cosas, ¿verdad? Por las cuales yo quiero, obtener o conseguir, ¿verdad? Y en esa guerra, pues Dios nos puede ayudar, ¿verdad? A través de esta siguiente escritura. Si me acompañas a Romanos 8, del 12 al 14. Dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Te la quiero compartir también en esta versión, en la nueva traducción viviente, nos puede ayudar y nos puede dar, ampliar un poquito más de lo que está hablando. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y algo, hermanas, como podemos ver aquí en esta escritura, que nosotros, dice la Biblia que no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. O sea, no estamos obligadas, hermanas. Nosotras tenemos una oportunidad, nosotros tenemos una bendición, un privilegio, ¿verdad? De que tenemos el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu, como dice aquí la Escritura, si por si, perdón, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces aquí la respuesta es cómo puedo enfrentar, cómo puedo luchar, ¿verdad? Con mi naturaleza es por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo que mora en mí que yo puedo hacer morir esas acciones de la naturaleza pecaminosa. Es como yo puedo ser guiada, como el Espíritu es el que me va a capacitar. Es de cierta forma el que es el que tiene el poder para actuar y obrar en mi vida, para que yo pueda dar el fruto del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu es el que nos empodera, hermanas, o sea, el que nos da la capacidad para nosotros enfrentar nuestra naturaleza, nuestros malos deseos, eso que tú puedes sentir que de lo cual te puedes sentir frustrada o desanimada porque estás en la lucha y sientes que no estás saliendo victoriosa, pues es por esa razón, porque no estamos fortaleciéndonos en el Espíritu, porque no estamos siendo llenadas en el Espíritu Santo. Y como habla aquí también la Escritura, si nosotras no nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos espiritualmente, o sea, estaremos, nuestra vida será afectada, pero como menciona aquí, al contrario, cuando hacemos morir esa naturaleza por el Espíritu, viviremos. O sea, estaremos dándole gloria y honra a nuestro Dios. Y también habla aquí al final en el versículo 14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces el Espíritu da testimonio, hermanas, en nosotras que somos hijos de Dios y que tenemos una bendición, tenemos bueno, es algo que estoy repitiendo mucho, pero sí es importante que podamos reconocer, porque cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos afuera, estábamos perdidas, no teníamos esperanza, estábamos pues ahora sí destinadas a morir, ¿verdad? A estar lejos de Dios, pero ahora en Cristo tenemos una esperanza viva, somos hijas de Dios, somos herederas, tenemos tantas bendiciones espirituales por causa de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual debemos estar muy agradecidas y sí sentirnos, sí, como hablaba aquí Pablo, obligadas, o sea, sí, ya no de vivir, ¿verdad? Pero de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Y ahora sí que eso de obligados, como la otra escritura habla de estamos en deuda, sí tiene que ver es por todo lo que Dios ya hizo en nosotras, ¿verdad? Él nos rescató, nos salvó, ¿verdad? Y ya nos ha equipado, nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra batalla espiritual. Él nos ha dado todas las herramientas espirituales que necesitamos para salir victoriosas, hermanas, para salir mujeres, ahora sí que
donde le estemos dando la gloria a nuestro Dios. Amén. Ahora, yo quisiera hablar un poquito del Espíritu Santo, porque dices que si por medio del Espíritu hacemos morir. El tema del Espíritu Santo, pues es grande, ¿verdad? Como les hablaba al inicio, algunas escrituras les voy a mencionar aquí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, en Juan 14, 16 y 17. La palabra para consolador es paracleto y usualmente se traduce como consejero o consolador. El Espíritu nos consuela, hermanas, nos guía y nos protege. El Espíritu Santo también es el que está a nuestro lado, copartícipe. Bueno, aquí a lo que se refiere es que nosotras estamos trabajando en unión con el Espíritu Santo para poder, más adelante voy a explicarles eso. Entonces, Él está cerca, listo para ofrecer ayuda en cualquier necesidad que nosotras tengamos. Él es llamado el Espíritu de verdad. En Juan 14, 17 nos habla de eso. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Promete Jesús en Juan 16, 13. Solo por medio de la enseñanza, el Espíritu Santo, perdón, por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, llegaremos a conocer la verdad de Dios. El Espíritu también es el Espíritu de santidad. Lo habla en Romanos 1:4. Él nos hace santos, limpios de nuestros pecados y reservados para el servicio de Dios. Amén. También Él es el llamado el Espíritu de vida. Él nos hace libres de la ley que señala el pecado y la muerte. A su turno, Él imparte vida y victoria espiritual. El Espíritu Santo de gracia. Solo por la obra del Espíritu en nuestros corazones, hermanas, recibimos la gracia, el amor inmerecido que Dios tiene por nosotros en Jesucristo. Esto lo habla en Hebreos 10:29. El Espíritu Santo es el Espíritu de gloria. En primera de Pedro 4:14 nos habla, dice que cuando enfrentemos reproches por los méritos de Cristo, podemos regocijarnos porque el Espíritu pone ante nuestros ojos la gloria que nos espera. Cuando estamos pasando por alguna persecución, una dificultad, el Espíritu nos ayuda. También el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu, hermanas, nos capacita, nos da el poder, lo que te hablaba hace rato, para hacer morir nuestros pecados de forma continua y gradual. Es un proceso que dura todo el tiempo que vivamos en este mundo, hermanas. Esto es importante poder entenderlo porque a veces tú puedes sentir, bueno, es que yo he estado orando y le pedí a Dios y Dios, yo confesé mi pecado, fui con Dios, me arrepentí y Dios me ha ayudado, ¿no? Pero es algo que nosotros podemos pensar o pudiéramos, a veces una idea equivocada, ahora es que me trabé un poquito, es pensar como, bueno, es que yo ya le pedí a Dios, quiere decir que esto ya cambió en mi vida, ya no voy a batallar con ese pecado. No, no, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotras, que está luchando, que sigue allí, ¿verdad? Entonces, es un proceso que dura todo el tiempo y de forma continua, o sea, es gradual. Sí nos vamos fortaleciendo definitivamente. Tú no sé cuántos años tengas en la fe, hermana, si tienes 10, 15, 20, pregúntate, ¿eres la misma ahora de la que se convirtió hace esos años? No, ¿verdad? O sea, yo misma pienso en mí, yo no soy la misma. Dios ha hecho su buena obra en mí, Dios ha obrado, Dios me ha fortalecido, me ha ayudado. Cada día he podido crecer tal vez milimétricamente, ¿no? Muy poquito tal vez, pero he podido en algo ser un poquito más parecida a Cristo. Sabemos que estamos creciendo en la estatura de Cristo y que bueno, nuestro Señor Jesucristo no lo vamos a alcanzar aquí en la tierra, pero sí nuestro llamado es que nosotras podemos estar creciendo, desarrollándonos, fortaleciéndonos, siendo más parecidas a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, sí, los frutos del Espíritu y todo lo que habla del Espíritu Santo es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es el carácter de nuestro Señor Jesucristo obrando en nosotras mismas. Amén.
Ahora, vamos a ir a esta escritura en Efesios 5 del 18 al 19. Por favor, acompáñame para poder entender, bueno, si estoy en esta lucha, si he podido entender que es por medio del Espíritu, ya hemos podido aprender algunos atributos y cualidades del Espíritu Santo que me capacitan y que me ayudan, ¿verdad?, en mi lucha. Ahora es cómo yo puedo estar llena del Espíritu, cómo yo puedo ser una mujer guiada por el Espíritu Santo. En esta escritura, en Efesios 5, del 18 al 19, nos responde. Y dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y algo que podemos aprender, hermanas, primero, bueno, dice que no se embriaguen con vino. Cuando una persona está bajo la influencia del vino, si está embriagado, está borracho, entonces está bajo el control, ¿verdad? Del vino, del alcohol. No está en sus cinco sentidos, no hay un control, ¿verdad? Hay un control, perdón, no de la persona, sino del vino mismo, ¿no? De aquello de lo cual está lleno, ¿verdad? En su cuerpo, ¿verdad? De aquello que ha tomado. Y por eso hace una comparación, dice que no se embriaguen, sino al contrario, sino sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que nosotras podemos ser llenas del Espíritu y poder tener el control, o sea, que el Espíritu tenga el control, perdón, que el Espíritu tenga el control de nosotras, porque al ser llenas del Espíritu Santo, es como el Espíritu puede controlarnos, puede ayudarnos, ¿verdad? Puede fortalecernos, puede capacitarnos, ¿sí? ¿Y cómo se puede ver una vida de personas que están llenas del Espíritu? Y aquí en el versículo 19 lo habla. Hay una escritura paralela en Colosenses que habla muy parecido a esto y, y también habla de que que si la palabra habita en ustedes, ¿verdad? Dice que nos aconsejemos y que podamos hablarnos, ¿no? También con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con corazón. Entonces, en nosotros van a ser como algunas características de alguien lleno del Espíritu, es que entre nosotros es lo que sale de nosotros, es como estamos hablando. Es evidente, hermanas, cuando alguien está siendo guiada, está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es alguien que está constantemente agradecida, está expresando, tiene la palabra de Dios fresca en su mente, la recuerda constantemente cuando habla, cuando aconseja, cuando enseña, habla de la palabra de Dios, ¿verdad? También cuando tiene la oportunidad, está cantando, alabando a Dios, o sea, es algo que te nace, o sea, es algo que sale, ¿verdad? Hay alegría en ti. Está un deseo de cantar, de expresarle a Dios lo que Él es para ti, te deleitas con Él, ¿verdad? Lo alabas con todo tu corazón. No como a la fuerza, bueno, tengo que cantar, porque a lo mejor tú puedes pensar, bueno, yo también canto, pero es realmente estás sintiendo la alabanza, lo estás haciendo con tu corazón. ¿Por qué? Porque estás llena, o sea, estás rebosando, ¿verdad? Sale, ¿verdad? Respira, todo eso, toda esa llenura del Espíritu puede ser evidente en ti. También normalmente eres alguien que está siendo agradecida, alguien que constantemente es una mujer que ve lo bueno, que está pensando en lo digno de alabanza, en lo verdadero, en lo justo, ¿verdad? Y contrario a alguien que tal vez está siendo siempre negativo, quejándose, ¿verdad? O que de su boca están saliendo palabras de crítica, de chisme. También es evidente, hermanas, cuando no estamos llenas del Espíritu. Eso es muy evidente en nosotras. ¿Por qué? Porque como sabemos, ¿verdad? Las obras de la carne son evidentes, como habla la misma escritura en Gálatas 5 del 21 en adelante, podemos ver cómo habla ahí, ¿verdad? Son evidentes porque hay celos, rivalidades, chismes, odios, ¿no?
divisiones y bueno, la lista es ahí larga, pero también es evidente cuando nosotras no estamos, siendo guiadas o cuando no estamos llenas del Espíritu Santo. También decía en la diapositiva, bueno, en la escritura, perdón, dice, sométanse a unos a otros en el temor del Señor, sometiéndose, perdón. Cuando estamos así, todo eso brota de nosotras y eso significa que estamos siendo humildes y sumisos unos con otros. ¿Eso qué significa? Que no estoy a la defensiva, que si alguien viene y habla conmigo, o sea, yo puedo, pues si vienen y me hacen ver alguna necesidad, pues lo tomo, ¿verdad? O si me ayudan en alguna situación, o me llaman a algo de lo cual yo no estoy actuando correctamente, o en algún asunto, pues puedo responder con humildad o con sumisión a la palabra de Dios, ¿verdad? O a alguna dirección que se me esté dando, ¿verdad? Y eso, todo esto siempre va a ser más evidente en nuestras relaciones, ¿verdad? Los unos con los otros. Es ahí donde se va a ver muy en claro cómo estamos, ¿verdad? Espiritualmente. Y bueno, pero aún como pudimos ver ahorita en esta misma escritura, sí, sí, el llamado es ser llenas, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo vive una discípula que desea ser guiada por el Espíritu. ¿Cómo vive? Algunas escrituras, no las vamos a ver, ¿verdad? Porque, bueno, para poder aprovechar, ahora sí que tenemos el tiempo, no un tiempo, no un gran tiempo, ¿verdad? Pero habla aquí la escritura, dice, ora en todo momento, perdón, es la persona que es guiada por el Espíritu está orando en todo momento, se deleita en la presencia de nuestro Padre Celestial. Lo dice la Escritura, habla en Efesios 6:18. ¿Qué significa, hermanas? Que estamos constantemente pensando, orando, eh, en cercanía con nuestro Padre, nos estamos deleitando, no sentimos una obligación, o sea, nos sentimos deseosas de hablar con Él, nos sentimos animadas de poder contarle, de abrirle nuestro corazón. ¿Por qué? Eh, porque estamos guiadas, o sea, estamos llenas, estamos deseosas, ¿verdad? De estar en la presencia de nuestro Dios, anhelamos, ¿verdad? Y constantemente es algo que nosotras buscamos aún aunque nuestra carne se oponga, ¿verdad? Porque naturalmente nosotras no buscamos a Dios, o sea, estábamos lejos, pero es el Espíritu el que hace nacer en nosotras, como habla en Filipenses, hace nacer el querer y el hacer, hermanas. Entonces, cuando estamos ahí llenas de trabajando, alimentándonos de la palabra de Dios, pues el Espíritu está obrando en nosotras. También estamos, como les mencionaba ahorita, leyendo, meditando, estudiando en la palabra. La palabra la traemos constantemente en nuestra mente. Cuando de pronto pasamos por alguna prueba, por alguna dificultad, vienen a nosotros escrituras. eh, viene la palabra de Dios porque el Espíritu Santo nos la recuerda, nos ayuda para que nos mantengamos fieles, para que no caigamos, para que no seamos tentadas, para que permanezcamos firmes, hermanas. La palabra de Dios nos alimenta. En Primera de Pedro 2:2 habla de que crezcamos, que como bebés ansiemos la leche de la palabra de Dios, ¿verdad? Así tenemos que estar como ansiosas, deseosas de alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso es algo que va a brotar, hermanas, va a estar ahí. También cuando nosotras estamos siendo guiadas por el Espíritu, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Dios redarguye, el Espíritu Santo redarguye en nosotros y nos examina y nos ayuda a darnos cuenta cuando hemos actuado, tal vez, y, no sé, hicimos algo que hicimos sentir mal a alguien y de pronto te sientes, ¿no? Hay algo así de que, ay, sentí que a lo mejor no le contesté bien o tal vez esto que le dije no fue lo más sabio, ¿no? Entonces, ahí el Espíritu nos ayuda en eso para darnos cuenta, para rápidamente reaccionar y ir pues ahora sí que a pedir perdón o hablar o incluso, ¿verdad? Para delante de Dios primeramente confesar y arrepentirnos de eso que estamos enfrentando. También muere a sí misma.
¿sí? O sea, como estamos muriendo nuestros deseos, aquellas cosas que a veces anhelamos, pero que son contrarias al espíritu. Entonces decimos, ¿sabes qué? Pues esto no me va a ayudar, o sea, esto no es sano para mí, mejor me alejo, mejor me aparto. Y estamos dispuestas en nuestro corazón a morir a ese anhelo, a eso que nos están ofreciendo, por muy deslumbrante o no, o como se vea, ¿verdad? Eso, no, o sea, decimos no, porque esto no es santo, esto no agrada a Dios y podemos tener esa firmeza para poder decir no y poder alejarnos, ¿sí? También se rinde a la voluntad de Dios y es agradecida. Eso lo habla en Primera Tesalonicenses 5:18. O sea, reconocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanas, y damos gracias a Dios por todo. Cuando estamos siendo guiadas, estamos constantemente agradecidas, aún las dificultades, aún en las tormentas, aún en el sufrimiento, en el dolor, hermanas. Yo sé que es difícil, pero a veces sentimos que cuando tenemos la fortaleza para seguir adelante, decimos, esto es el Espíritu de Dios, o sea, porque por mis propias fuerzas yo no hubiera podido mantenerme fiel o firme. Es el Espíritu que me sostuvo, es Dios que tuvo compasión de mí, ¿verdad? Porque eso hace el Espíritu, hermanas, nos ayuda en nuestra necesidad. También, bueno, al final pues estamos dependiendo de ese poder capacitador del Espíritu Santo. Amén. Y todo esto así es como luce, ¿verdad? Así se ve el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Como nada más así rápidamente, como lo habla también en Gálatas, ¿cuál es el fruto del Espíritu que se va a ver evidente en mí? En ese amor, en ese gozo, en esa paz, en esa paciencia, en ser amables cuando hay bondad, hay fidelidad, humildad y dominio propio. Sí, son estos siete, bueno, que habla temas, ¿verdad? Que son el fruto del Espíritu. Cuando estamos llenas, eso va a ser evidente en nosotras, hermanas. Ahora, para terminar, hermanas, pues un deseo en mi corazón es que nosotras podamos estar creciendo, el que podamos estar nosotras sintiéndonos muy agradecidas de todo lo que Dios ha hecho ya por nosotras, ¿sí? Quiero compartirles esta escritura que está en Filipenses 1 del 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén, hermanas. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que, ese trabajo en conjunto que hacemos con el Espíritu, porque nosotros vamos a poner de nuestra parte. Yo te quiero animar a que tú escojas lo mejor en participar en la obra del Espíritu en tu vida, en leer tu Biblia, en orar, en estar fortaleciéndote, ahora sí, en unas a otras, ¿no? Hablando, compartiendo unas con otras en el discipulado, el poder estar alimentándonos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Escojamos lo mejor, trabajemos en conjunto, pongamos de nuestra parte, no permitamos, ¿verdad?, que nuestra naturaleza pecaminosa gane terreno, sea la que gane, o sea, no. Tenemos un espíritu de poder, hermanas. Es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese es el mismo espíritu que habita en ti y en mí. Tenemos un espíritu poderoso. Para Dios todo es posible. Imagínate, resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Tú crees que no va a obrar en ti, en esa impaciencia, en ese enojo, en esa crítica de pronto que sale de tu corazón? Claro que lo va a hacer. Ten fe, hermana, créelo. Confía en todo lo que Dios ya ha hecho en ti y escoge lo mejor. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice aquí la Escritura, seamos puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Todo esto, hermanas, pues yo se los comparto con todo mi corazón y como habla aquí la Escritura, para la gloria y alabanza de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. De nada. Ay, perdón, se me Muchas pasó. gracias, Sandra. Gracias, Andy. Muy Gracias. Disculpa especial. que olvidé Gracias.